Desocupado lector, cortés oyente de Radio Nacional de España. Sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero ¿qué podía engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, como aquel que se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? Todavía en él encontrarás sin revueltas la historia del famoso Don Quijote de la Mancha, de quien hay opinión por todos los habitadores del campo de Montiel que fue el más casto enamorado y el más valiente caballero que de muchos años a esta parte se vio en aquellos contornos. Yo no quiero encarecerte el servicio que te hago en darte a conocer tan noble y tan honrado caballero, pero quiero que me agradezcas el conocimiento que tendrás del famoso Sancho Panza, su escudero, en quien, a mi parecer, te doy cifradas todas las gracias escuderiles que en la multitud de los libros vanos de caballerías están esparcidas. Y con esto, Dios te dé salud y a mí no olvide. Vale. En Valladolid, julio de 1604, Miguel de Cervantes Saavedra. Radio Nacional de España presenta Don Quijote de la Mancha. Capítulo primero, primera parte. De la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha y de la primera salida que de su tierra hizo. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en su astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos consumían las 3 partes de su hacienda. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber, y de todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido,
por más que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula, mientras maese Nicolás el barbero arguía que ninguno superaba al caballero del Febo. Y si a alguno se le puede comparar, es don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tiene muy acomodada condición para todo, que no es caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y en lo de la valentía no le va en zaga. En resolución, se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de tal manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad todo aquel revoltijo de soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. El Cid Ruy Díaz ha sido muy buen caballero, pero no tiene nada que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés ha partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar con el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Y fue que le pareció conveniente y necesario hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros, de modo que zanjándolos cobrase eterno nombre y fama. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían la pieza de cabeza. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo una que lo parecía. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes. Y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos. Y por precaverse ante ese peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole por dentro unas barras de hierro de tal manera que quedó satisfecho de su fortaleza. Y sin querer ponerla de nuevo a prueba, la reputó y tuvo por finísima armadura. Fue luego a ver su rocín, y aunque era poco más que pieles y huesos, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro, ni Babieca, el del Cid, con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría. Porque no es razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno de suyo esté sin nombre conocido. Y así, en su memoria e imaginación, formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer muchos nombres. Y pensando en que había sido Rocín antes, al fin le vino a llamar Rocinante. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote,
de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose de que el valeroso Amadís no se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria y la honraba con tomar el apellido de ella. Limpias pues sus armas, reparado el casco, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se convenció de que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener una dama para enviarle a presentarse ante la dulce señora, y que entre y se hinque de rodillas y diga con voz humilde y rendida: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo. Llamábase Aldonza Lorenzo. Y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos. Y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y singular y significativo, como todos los demás que había puesto a él y a sus cosas. Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en obra su pensamiento, apretándole a ello el sentir que hacía mucha falta en el mundo, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, abusos que mejorar y deudas que satisfacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante con su mal compuesto casco, embrazó su escudo de piel, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo.
apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible, y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa. Me viene a la memoria que no he sido armado caballero, y conforme a ley de caballería, ni puedo ni debo tomar armas con ningún caballero. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, pero pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tan loco le tenían. Y con esto se aquietó y prosiguió su camino sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Yendo pues, caminando, nuestro flamante aventurero iba hablando consigo mismo. ¿Quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana, de esta manera? Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que dejando la blanda cama del celoso marido por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era la verdad que por él caminaba. Dichosa edad y siglo dichoso aquel en que saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Luego, como si verdaderamente fuera enamorado: oh, princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habéis fecho en despedirme y reprocharme con la rigurosa porfía de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Plégaos, señora, acordaros de este vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece. Con estos iba ensartando otros disparates, todos al modo de los que sus libros de caballerías le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. Con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor que hubiera bastado para derretirle los sesos, si algunos tuviera. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego con quien poner a prueba el valor de su fuerte brazo. Anduvo todo aquel día, y al anochecer su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y mirando a todas partes por ver si descubriría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y remediar su mucha hambre y necesidad, vio una venta no lejos del camino por donde iba. Dióse priesa a caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía. Estaban a la puerta dos mujeres mozas, de esas que llaman de la vida, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba
le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído, luego que vio la venta, se le representó que era un castillo. Con sus 4 torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con todos aquellos anejos que en semejantes castillos se pintan. Fuese llegando a la puerta de la venta, y las 2 descarriadas mozas que allí estaban le parecieron 2 hermosas doncellas, o 2 graciosas damas que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió que un porquero que andaba recogiendo una manada de puercos, que sin perdón, así se llaman, tocó un cuerno, a cuya señal ellos se recogen, y al instante se le representó a Don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida. Y así, con extraño contento, llegó a la venta y a las damas, las cuales, viendo venir un hombre de aquella suerte armado y con lanza y adarga, llenas de miedo se iban a entrar en la venta. Pero Don Quijote, coligiendo su miedo al verla subir, alzándose la visera de cartón y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talante y voz reposada, dijo: Non fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, ca a la orden de caballería que profeso, non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Mirábanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro que la mala visera le encubría. Mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa. Bien parece la mesura en las fermosas, y es mucha sandez la risa que de leve causa procede. Pero non vos lo digo porque os acuitedes ni mostredes mal talante, que el mío non es sino de serviros. La risa de ellas y el enojo de él pasaran muy adelante si a aquel punto no saliera el ventero, que por ser muy gordo era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales, no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento, mas de hecho, a la vista de tantos pertrechos, determinó de hablarle comedidamente. Si vuestra merced, señor caballero, busca posada, aparte el lecho, porque en esta venta no hay ninguno, todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia. Para mí, señor castellano, cualquiera cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, etc. Según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas, y su dormir siempre velar. Pensó el huésped que el haberle llamado castellano, tomándole por el alcaide de la fortaleza, había sido por haberle parecido de los hombres honrados de Castilla, aunque él era andaluz, y de los de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que caco, ni menos maleante que resabiado paje. Pero como fuera, fue a tener el estribo a Don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se había desayunado. Tenga mucho cuidado de mi caballo, porque es la mejor pieza que come pan en el mundo. Las doncellas se reconciliaron con Don Quijote, y mientras ayudaban a desarmarle, él se imaginaba que aquellas traídas y llevadas eran algunas principales señoras y damas del castillo. Nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Don Quijote cuando de su aldea vino. Doncellas curaban de él, princesas del su Rocino. O Rocinante, que este es el nombre, señoras mías, de mi caballo, y Don Quijote de la Mancha el mío.
que aunque no quisiera descubrirme, basta que las fazañas fechas en vuestro servicio y pro me descubrieran, la fuerza de acomodar al propósito presente este romance viejo de Lanzarote ha sido causa que sepáis mi nombre antes de su momento. Pero tiempo vendrá en que las vuestras señorías me manden y yo obedezca, y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros. ¿Quiere vuestra merced comer alguna cosa? Sí, ¿quiere comer algo? Cualquiera, llantaría yo, porque me haría mucho al caso. ¡Prepara mesa! ¡Tú! Pusiéronle la mesa fresco a la puerta de la venta. Y trájole el huésped una porción de un mal remojado y peor cocido bacalao y un pan tan negro y mugriento como sus armas. Pero era materia de grande risa verle comer, porque como no tenía puesto el casco y sostenía la visera alzada con ambas manos, no podía poner nada en la boca. Está buenísimo. Darle de beber no fue posible. Venga por aquí. Ni lo fuera si el ventero no horadara una caña y puesto un extremo en la boca, por el otro le iba echando el vino. Mire qué rico. Mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero, por parecerle que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena, la cual, acabada, llamó al ventero y, encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él. No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano. El ventero estaba confuso mirándole y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso, hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía. No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío, y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado es que mañana me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla de este vuestro castillo velaré las armas, y mañana se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se debe, ir por todas las 4 partes del mundo buscando las aventuras en pro de los menesterosos, como está encargado a la caballería y a los caballeros andantes. El ventero, que como está dicho era un poco socarrón y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones, y por tener que reír aquella noche determinó de seguirle el humor. Pues anda muy acertado en lo que desea y pide. Ese designio es propio y natural de los caballeros tan principales como vuestra merced parece, y como su gallarda presencia muestra. Yo, asimismo, en los años de mi mocedad, me di a este honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo, donde ejercité la ligereza de mis pies, sutileza de mis manos, haciendo muchos tuertos, requiriendo a muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas y engañando a algunos pupilos, y finalmente dándome a conocer por cuantas audiencias y tribunales hay en casi toda España. En este mi castillo no hay capilla alguna donde poder velar las armas, porque está derribada para hacerla de nuevo, pero en caso de necesidad, yo sé que se pueden velar donde quiera, y esta noche las puede velar en un patio del castillo, que a la mañana, siendo Dios servido, se hará la debida ceremonia. Y dígame vuestra merced, ¿trae dineros? No traigo blanca. Nunca he leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno hubiese traído dineros. En esto se engaña. Aunque en las historias no se escribe, por haberles parecido a sus autores que no es menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse como son dineros y camisas limpias. Por esto le doy por consejo, aunque se lo podría mandar como padrino,
que de aquí en adelante no camine sin dinero ni sin hilas y ungüentos para curarse. Prometo de hacer lo que se me aconseja con toda puntualidad. Y así se dispuso todo para que velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba. Y recogiéndolas Don Quijote las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba, y embrazando su escudo asió su lanza y con gentil talante se comenzó a pasear delante de la pila. Y cuando comenzó el paseo, comenzaba a cerrar la noche. Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar agua a su recua. Y llegando a quitar las armas para dejar libre la pila, Don Quijote, sin hablar palabra y sin pedir favor a nadie, alzó la lanza y sin hacerla pedazos hizo más de 3 la cabeza del arriero, porque se la abrió por 4. Al ruido acudió toda la gente de la venta, y entre ellos el ventero. Viendo esto, Don Quijote embrazó su adarga, puesta mano a su espada. ¡Oh, señora de la fermosura! ¡Esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío! ¡Oye! Ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero, que tamaña aventura está atendiendo. Con esto cobró a su parecer tanto ánimo que si le acometieran todos los arrieros del mundo, no volviera el pie atrás. Los compañeros del herido comenzaron desde lejos a llover piedras sobre Don Quijote, el cual, lo mejor que podía, se protegía con su escudo de piel y no se osaba apartar de la pila por no desamparar las armas. ¡Dejadle! ¡Ya os he dicho que es loco y por loco se librará, aunque os mate a todos! ¡Alevosos! ¡Traidores! ¡Ah! ¡Ah! El señor del castillo es un follón mal nacido caballero. De tal manera consiente que se traten los andantes caballeros. ¡Ah! ¡Ah! Pero de vosotros, soez y baja canalla, no hago caso alguno. ¡Tirad! ¡Llegad! ¡Venid y ofendedme en cuanto pudiérades! Que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sandez y demasía. ¡Ah! ¡Ah! Decía esto con tanto brío y denuedo que infundió un terrible temor en los que le acometían, y por ello, y por las persuasiones del ventero, le dejaron de tirar, y él dejó retirar al herido, y tornó a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego que antes. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped, y determinó abreviar y darle enseguida la maldita orden de caballería antes que otra desgracia sucediese. Disculpad la insolencia que esta gente baja con vuestra merced ha usado sin que yo supiese cosa alguna. Ya le he dicho que en este castillo no hay capilla, y para lo que resta de hacer tampoco es necesario. Pues toda la sustancia de quedar armado caballero consiste en la pescozada y en el espaldarazo. Y esto en mitad de un campo se puede hacer. Estoy aquí presto para obedecerle. Concluya con la mayor brevedad que pueda, porque si soy otra vez acometido y me veo armado caballero, no pienso dejar persona viva en el castillo. Advertido y medroso de esto, el castellano trujo luego un libro donde anotaba la paja y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le traía un muchacho, y con las 2 ya dichas doncellas, se vino a donde Don Quijote estaba. ¡Hínquese de rodillas! Dominus Vobiscum. Te hago caballero en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo.
Y leyendo en su libro, como que decía alguna devota oración, en mitad de la lectura alzó la mano y dióle sobre el cuello un buen golpe. Y tras él, con su misma espada, un gentil espaldarazo. Señora, cíñale la espada y la espuela. Las mozas lo hicieron con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca para no reventar de risa a cada punto de las ceremonias. Pero las proezas que ya habían visto del novel caballero les tenían la risa a raya. Dios haga a vuestra merced muy venturoso caballero y le dé ventura en lides. ¿Cómo os llamáis, gentiles doncellas? Porque yo sepa de aquí adelante a quién quedo obligado por la merced recibida, porque pienso darle alguna parte de la honra que alcance por el valor de mi brazo. Me llamo La Tolosa y soy hija de un remendón de Toledo, y donde quiera que esté le serviré y le tendré por señor. Y yo me llamo La Molinera. Soy hija de un honrado molinero de Antequera, y donde quiera que esté haré lo mismo que ha dicho ella. Pues por mi amor, os hago merced que de aquí adelante os pongáis don y os llaméis Doña Tolosa y Doña Molinera. ¿Doña? Hechas pues de galope y aprisa las hasta allí nunca vistas ceremonias, no vio la hora Don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras. Y ensillando a Rocinante, subió en él y, abrazando a su huésped, le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retóricas, aunque con más breves palabras, respondió a las suyas, y sin pedirle la costa de la posada, le dejó ir a la buena hora. ¡Fuera ahí! ¡Fuera! ¡Echa a los perros! ¡Echa a los perros para allá! ¿Tú qué quieres? ¡Inocencia! Don Quijote de la Mancha, una producción de Radio Nacional de España y la Fundación BBVA. Han intervenido Cervantes Francisco Rico, narrador José Luis Gómez, Don Quijote José María Pou, Barbero Nicolás Miguel Valiente, Ventero Antonio de la Torre, Moza primera Amaya Prieto, Moza segunda Tere Vilas, Andrés Rodri Martín. Adaptación de Francisco Rico según el texto de su edición crítica. Música original Luis Delgado. Realización Maica Aguilera. Dirección Benigno Moreno.